Muy bien, vamos a iniciar la clase. El día de ayer nos quedamos, me parece que aquí, ¿verdad? En la fórmula para calcular el valor del filtro de salida del convertidor. Ayer sacamos varias ecuaciones, pero falta todavía, ¿verdad? Faltaba esto, el cómo calcular el valor del filtro. Hay ciertas consideraciones que debemos de tomar para que el dispositivo, ¿verdad? Como decíamos ayer, trabaje en el modo de conducción continua. Hemos comentado que el modo de conducción continua es aquel cuando la corriente en la bobina no se extingue, es decir, no llega a cero. Pero eso depende de los valores que se le llaman arriba de los críticos de la inductancia y del capacitor, como vamos a ver en un ejemplo posterior. Bueno, entonces regresando acá donde vamos al inciso H, esto no sé si lo vimos ayer, el porcentaje de rizo se refiere a la variación de rizo del voltaje de salida. Como veíamos hace un momento, ¿verdad? Me voy a llevar el circuito aquí, esta figura, para tener a la mano acá. Vamos a pegarla por aquí a ver si se puede. Ok. La variación del voltaje o el porcentaje de rizo se refiere a qué tanto varía por arriba y por debajo del valor promedio. Este porcentaje generalmente suele ser muy pequeño, del 1%, del 2%, de tal manera, ¿verdad?, que tengamos prácticamente un voltaje de CD. Pero sin embargo, ¿verdad?, debido a la conmutación hay ese rizo. Y ese rizo entonces lo podemos encontrar a partir de esta ecuación, que es igual a 1 menos K, que es el ciclo de trabajo, por 8 veces la frecuencia al cuadrado por la inductancia por la capacitancia, y eso multiplicado por 100, para que de esta manera nos dé precisamente el porcentaje ya de rizo, sea en porcentaje. Bueno, también vamos a ver cómo calcular las corrientes máximas y mínimas que se presentan en el circuito. Voy a regresarme acá. Ahora me voy a llevar esta parte de acá para que ustedes, o aquí lo podemos ver. Estas gráficas les decía ayer que son para un funcionamiento ya en estado estable, porque al inicio, lógicamente, cuando ni tanto la bobina ni el capacitor tienen energía almacenados, pues lógicamente la corriente en la bobina va a partir de cero. Pero ya una vez que se estabiliza, la corriente va a estar en este valor por arriba de cero, en el modo continuo. Entonces, esta corriente, ¿verdad? Esta, esta, la corriente en la bobina va a tener un valor mínimo, que es I1, y un valor máximo, que es I2. La diferencia que hay de aquí a acá entre I2 menos I1 le llamamos variación de la corriente, delta I, como lo definimos ayer cuando estábamos deduciendo las ecuaciones. Aquí, por aquí lo voy a poner. Vamos a ver si aquí cabe. No va a caber, creo, porque está muy grande. A ver hasta dónde llega. A ver, aquí la vamos a dejar. Bueno, ¿cómo es que se saca aquí la variación de la corriente en la bobina? ¿Cómo la sacan aquí? A ver, no sé si me entiendan cómo están las ecuaciones para esto. Observen, por favor, dice que la corriente en la bobina, ¿verdad? La corriente en la bobina máxima es igual a IL más delta I sobre 2. Aquí, a ver, permítame tantito, voy a recortar esto para que se pueda tener una mejor apreciación. Vamos a quitar esto que no lo utilizamos ahorita, nada más quiero esta parte. Y ahora sí, ¿verdad? Me la voy a poder llevar allá sin problemas. Entonces, voy a aprovechar a hacer esto. Aquí les decía que
lo que hay de aquí a acá, ahí, es precisamente la variación de la corriente en la bobina. Nosotros ayer le llamamos a esa variación de la corriente, no sé si recuerden, le llamamos delta I. Delta I. Bueno, entonces vamos a cambiarle aquí. Aquí vamos a cambiarle esto así. Ok. Lo que hay entonces desde I1 hasta I2 le llamamos ayer delta I. Entonces a partir de esto nosotros vamos a ver cómo quedaría la ecuación para calcular la corriente máxima y mínima en la bobina. Me la regreso acá, ¿verdad? Voy a quitar esta que ya no me sirve y vamos a poner esta otra, donde ya viene indicado el parámetro que necesito que ustedes vean para poder entender esta situación. Ok, aquí lo tenemos. Fíjense cómo lo sacamos prácticamente por geométricamente. ¿Sí me entienden a qué me refiero como geométricamente? Pues me refiero a que si yo conozco cuánto hay de aquí a acá, ¿sí? Y tengo el valor de la corriente promedio, o sea, tengo este valor, ¿cómo le hago para calcular esta I2 que sería la corriente de la bobina máxima? Pues ahí le sumo la mitad de lo que hay de aquí a acá. La mitad de aquí a acá pues sería lo que hay de aquí a acá. Y para calcular la corriente mínima pues hacemos lo contrario, es decir, si tengo la corriente media, a la corriente media le resto la mitad de la variación de la corriente en la bobina y ya voy a llegar a esta parte de acá. Entonces, estas dos ecuaciones me van a servir para poder obtener los valores máximos y mínimos de la corriente en la bobina en este tipo de convertidor. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que tengan. ¿Dudas? Ok, bueno, vamos a continuar entonces. La corriente media también se las doy así porque es un rollo sacarla. La corriente, perdón, eficaz. La corriente eficaz en la bobina pues tendríamos que integrar de aquí a acá una línea, sería una recta positiva, luego otra recta negativa, hacer la integral y de la función esta al cuadrado y luego extraerle raíz. Bueno, pero al final de cuentas va a resultar esto, que es lo que vamos a aplicar. La corriente eficaz en la bobina va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de la corriente media al cuadrado más la variación de la corriente sobre 2 veces la raíz de 3 al cuadrado. Con esta ecuación nosotros ya vamos a poder calcular la corriente eficaz que pueda tener la bobina. Y la corriente media de la fuente será igual a la corriente que le llega a la carga o no. A ver, aquí es muy importante que ustedes analicen esto. La corriente promedio que le llega a la carga será la misma corriente promedio que sale de la fuente. A ver, pónganse a pensar. No sé si entiendan las gráficas, aquí pueden ver, y ese es la corriente que sale de la fuente, pero es la corriente eficaz. Yo quiero la corriente promedio. Pero esto nos da una idea, fíjense bien, de cómo se va a comportar también la corriente promedio de la fuente. La corriente IS que sale de la fuente, ¿cómo se comporta? Como la corriente de la bobina. Pero la corriente de la fuente solamente va a estar presente cuando el interruptor esté cerrado. Porque ya dijimos, acuérdense cuando hicimos el análisis, ¿qué pasa cuando el interruptor se abre? ¿Se recuerdan? ¿Qué pasa cuando el interruptor se abre? Pues ya la fuente, la batería queda anulada, queda aislada del circuito, no sigue mandando corriente. O sea que la corriente que sale de la fuente no va a ser la misma que llega a la carga,
¿Por qué? Porque en un momento queda desconectada. ¿Ok? Entonces, con ese razonamiento, vamos a ver cómo da esto. Al final de cuentas, la corriente media de la fuente dice que es igual a la corriente promedio en la bobina. Bueno, entonces, ahí tenemos la ecuación, la 419, y la corriente media en el diodo, porque hay una corriente media en el diodo. Aquí, como pueden ver ustedes, esta corriente media del diodo, el diodo trabaja de manera inversa a la fuente. No sé si recuerdan ahorita en este circuito que puse acá. ¿Cuándo entra en conducción el diodo? El diodo entra en conducción cuando se abre el interruptor, que ya no está presente la fuente, de tal manera que la corriente en la bobina siga circulando y la única trayectoria que tiene para retornar es a través del diodo, que es precisamente cuando llega acá. Entonces, el diodo también va a tener corriente, pero va a fluir corriente a través del diodo solamente cuando el interruptor esté apagado, porque cuando el interruptor se cierra, ya dijimos que queda polarizado directamente. Entonces, la corriente media del diodo se puede calcular a partir de esta corriente como 1 por L entre 1 menos K, que al final de cuentas representa el ciclo, el tiempo de apagado. Bueno, entonces, hasta ahorita no sé si hay alguna duda con esto que llevamos. ¿Alguna pregunta que tengan? Claro, profe. Sí, bueno, entonces yo espero que quede claro esto. Permítame tantito que le voy a dejar esto aquí para que ustedes lo recuerden. Para que cuando ustedes estén analizando las ecuaciones, ¿verdad? Vean de dónde sale. Ok, ahí se ve mejor. Ahí está. Muy bien. Yo les recomiendo que vayan haciendo su formulario, les decía, para que de esta manera ustedes tengan todas las fórmulas a la mano. Vamos a hacer un ejemplo respecto a esto. El día de antier, me parece, hicimos uno, ¿verdad? El 4.1. Vamos a hacer ahora el siguiente, ¿verdad? Que sería el 4.2. Es un problema que viene ahí en el libro de Daniel W. Hartz. Están en el capítulo 6. Ustedes pueden ahí encontrar, ¿verdad? Déjenme checar tantito. Aquí está. En el capítulo 6 va a encontrar precisamente estos problemas. Aquí están los reductores en la página 251. Le ponen 12 de más para que les dé la página exacta. En este libro, en el otro que utilizamos de Mohamed, le ponen 22 más. Por ejemplo, si está en la página 150 le ponen 172. En ¿verdad? Si está en la página 150 le ponen 12 más, 162. Por eso es que esta estaba en la página 251, le puse 263, porque no está desfasado, no está sincronizada la página con el contenido. Entonces, a ver, aquí tenemos varios, está el 6.4, 6.5, hay mucha tela de donde cortar para este tipo de convertidores, y luego van a aparecer los elevadores que aún no hemos visto. Entonces, vamos a hacer uno de ellos, a ver cuál es aquí está, es el ejemplo 6.5, es el que vamos a hacer. Vamos a ver de qué se trata. Dice,
el convertidor reductor de la figura 6.3a. A ver, para que ustedes vean la figura 6.3a, me voy a regresar. La que sigue. Es esta, miren. De donde nosotros partimos. Es semejante, ¿verdad? Es muy semejante. Nada más que esto lo trae el libro de el otro, el de Mohamed Rashid. Así viene en esta forma. Es lo mismo. Ellos ponen aquí un transistor para ser más indicativos de que hay un interruptor de estado sólido. Ellos simplemente aquí con el libro de Daniel W. Hart ponen un interruptor, pero es exactamente lo mismo. Tiene el diodo, la bobina, el capacitor y la resistencia de carga. Entonces, esa es la figura, ¿verdad?, a la que hace referencia ahí el libro. ¿Qué más decía? Me regreso a la página. Dice, presenta los siguientes parámetros. El voltaje de la fuente de la batería son 15 volts. Aquí D, ¿qué es D? D es el ciclo de trabajo. Les dije en su momento, ¿verdad?, que algunos autores el ciclo de trabajo lo manejan como K. Por decir, Mohamed Rashid utiliza K y él, aquí Daniel W. Hart, utiliza D. Pero es lo mismo. Entonces, en este caso, el ciclo de trabajo es del punto 6. Quiere decir que 60% del tiempo del periodo permanece encendido el interruptor y el restante, el 40%, permanece apagado. La inductancia, ¿verdad?, de la bobina es 50 microhenrios, el capacitor es de 150 microfaradios, la resistencia es de 5 ohms y la frecuencia de conmutación es de 50 kHz. Nos piden determinar la tensión de salida, las corrientes máxima y mínima en la bobina, el rizado de la tensión de salida. Entonces, aquí lo tenemos ya, ¿verdad? Lo mismo, ya definido aquí así como les va a aparecer a ustedes ahí en la plataforma de Classroom. Y tenemos entonces los datos, el voltaje de la fuente 15 volts, el ciclo de trabajo que nosotros lo manejamos como K es 0.6, la inductancia de la bobina es 50 microhenrios, la del capacitor 150 microfaradios, la resistencia de carga 5 ohms y la frecuencia de operación 50 kHz. Nos piden determinar la tensión de salida. Cuando dicen la tensión de salida se refiere al voltaje de salida promedio. Entonces nos regresamos para ver las ecuaciones con las cuales nosotros, las que deducimos al inicio, para ver cuál fue, ¿verdad?, cuál es el voltaje de salida. Acuérdense que esto lo calculamos, ¿verdad?, acá aquí está, la 413. Entonces, para este rectificador, este reductor, el voltaje de salida promedio es igual a ¿quién? A K por Bs. Aquí, nuevamente, no están considerando la caída de tensión. Si la consideraran, ¿verdad?, si dijeran por decir que el voltaje en el interruptor cuando se activa es de 0.7, 0.8 volts, 1 volts, entonces hay que restarle a este voltaje de la batería. Bueno, entonces, a ver, aquí creo que, a ver, permítame tantito, lo voy a ir haciendo para que ustedes sepan de dónde sale. Y ahí tenemos ya los 9 volts, ¿vale? Nada más era cuestión de aplicar la fórmula. Luego nos piden la corriente máxima y mínima de la bobina. Acuérdense que estas ecuaciones fueron las últimas que presenté acá por el inciso J. Aquí tenemos las dos ecuaciones para calcular la corriente, ¿verdad?, máxima y mínima en la bobina. ¿Qué necesitamos para ello? Pues necesitamos la corriente media en la bobina y también la variación de la corriente. Vamos a ver cómo hacerle. Entonces,
Tenemos esto así. Para ello, dice, aplicamos la siguiente ecuación. La corriente máxima en la bobina es igual a la corriente media más delta I sobre 2. Y ahora aquí, la corriente, recuerden esto, la corriente media en la bobina, aquí se la voy a poner para que no se les olvide, pero esto nada más es para este tipo de convertidor. Momento tantito. ¿Ok? Bueno. Estamos diciendo esto, estamos concluyendo esto, que la corriente promedio de salida es igual a la corriente promedio de la bobina. Nosotros en el análisis que hicimos posterior calculamos el voltaje promedio, si recuerdan, acá está en la ecuación 4.13, y no calculamos la corriente promedio. Pero, pues esto, la corriente promedio, ¿cómo la podríamos calcular aquí? Pues fácil, si ya tengo el voltaje promedio, simplemente aplico la ley de Ohm y divido VA entre R, y de esta manera ya obtengo la corriente promedio. Entonces, aquí la vamos a poner, que esto va a ser igual a ¿quién? A VA, que es el voltaje promedio, entre la resistencia, que es precisamente lo que estamos utilizando aquí para obtener el valor de 1.8. Permítanme, lo voy a sustituir. Y esto nos da un valor de 1.8 amperes. Ok. Ya con esto, ahora, ¿cómo le hacemos para calcular la variación de la corriente? Porque para calcular la corriente máxima de la bobina necesito forzosamente la variación de la corriente. Nosotros tenemos varias ecuaciones para poder obtener la variación de la corriente en la bobina. Primeramente, para el tiempo de encendido, nosotros encontramos esta fórmula, ¿sí? ¿Podríamos utilizarla o no? ¿Sí me escucha? ¿Podríamos utilizar la ecuación 410? ¿O no se podría? Creo que no, profe, porque dice que mientras el interruptor permanezca cerrado. No, esta variación, acuérdate que la sacamos, es la misma, nosotros lo vimos aquí en la gráfica. La variación de la bobina se refiere a la magnitud, lo que crece y lo que disminuye. Lo mismo que crece cuando el interruptor está encendido es lo mismo que disminuye cuando el interruptor está apagado, es decir, la variación es la misma. Entonces la variación de la bobina, de la corriente en la bobina, yo la puedo sacar aquí cuando el interruptor está encendido o bien cuando el interruptor esté apagado. Entonces aquí tenemos una primera ecuación, vamos a ver cuál de ellas se ajusta. Posteriormente tenemos otra ecuación que es la 412. Me la voy a llevar aquí para que ustedes vean cuál conviene aplicar. Esta es la 410. Luego tenemos la 412, ¿verdad? Me la voy a llevar acá
para que ustedes vean. Pero también nosotros sacamos otra ecuación para la variación de la corriente en la bobina. Por ahí la tenemos. Otra forma de calcular la variación de la corriente en la bobina. Por aquí la hicimos todo este rollo, ¿verdad? Algebraico, y llegamos a esta ecuación que se le llama la ecuación 214. Bueno, entonces ahí tenemos las tres ecuaciones para calcular la variación de la corriente en la bobina. Entonces, ¿cuál utilizamos? Pues la que mejor se acople, ¿verdad? La que tenga yo, donde tenga yo los datos y no te pierda tiempo en poder estar determinando los demás. No quiere decir que esta no se puede utilizar. Aquí nada más me faltaría quién. Ya tengo BS, ya calculamos BA, ya tengo L. Lo único que me faltaría aquí sería Teón. ¿Y Teón cómo lo puedo calcular? Pues K habíamos dicho que era igual a quién. El ciclo de trabajo era igual al tiempo de encendido sobre el periodo. ¿De dónde, verdad? El tiempo de encendido, ¿a qué va a ser igual? El tiempo de encendido va a ser igual a K por T. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que el periodo es el recíproco de la frecuencia. Entonces, el tiempo de encendido también lo puedo poner así, como esto. Si sustituyo T por 1 sobre F, me quedaría así. Y esto que sería igual a K sobre F. O sea que también puedo utilizar esta parte de aquí. ¿Sí me entienden? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Esta también la podría utilizar, nada más que tendría que calcular T-off. Nosotros lo sacamos en la clase pasada, me parece. Bueno, entonces, ¿aquí qué conviene aplicarla? Pues la 414, porque ya tengo todo, pero también puedo ocupar las otras. Nada más que voy a perder tiempo calculando el tiempo de encendido y el tiempo de apagado. Entonces, no nos complicamos la vida, agarramos la 414, ya tenemos todo. El ciclo de trabajo, el voltaje de la batería, la inductancia y la frecuencia. Entonces, sustituimos y finalmente la variación que va a haber de la corriente en la bobina es de 1 por 1.44 amperes. Fíjense bien, no sé si están entendiendo esta parte. La corriente promedio que nos dio de la bobina es 1.8. Si yo le diera valores, si yo le diera valores aquí a estas ecuaciones, a estas gráficas que tengo aquí, las que utilizamos para analizar esto, 1.8 sería esto. Este valor aquí en IL. Y ahora, ¿cuánto nos dio la variación de la corriente? 1.44. 1.44 es lo que hay de aquí a acá. De aquí a acá o de aquí a acá. La mitad de 1.44 serían 0.72, lo que hay de aquí a acá o bien de aquí a acá. Entonces, si ya tengo la corriente media, pues nada más le sumo la mitad de delta I sobre delta I y de esa manera obtengo I2, y si el resto es la mitad de delta I, obtengo I1, que sería la corriente máxima y mínima. Entonces, ya con esto aplicamos la fórmula, ¿verdad? Lo que les decía, hacemos esto, la corriente media le sumamos la mitad de la variación y nos da de 2.52 amperes. Esa es la corriente máxima que se va a presentar en este rectificador, o sea, hasta aquí, hasta ahí va a llegar. Y la corriente mínima, ¿cuál va a ser para este caso? Pues a 1.8 ahora le restamos la mitad de la variación de la corriente en la bobina y ahora resulta ser de 1.08 amperes. Es decir, aquí va a llegar a 1.08 y acá va a llegar a ¿cuánto dijimos? 2.52. 1.08, 2.52. Bueno, preguntas que tengan con este inciso. Muy bien, bueno, vamos a calcular ahora el rizado de la tensión de salida. Nosotros al final del análisis dimos una ecuación, parece que fue en el inciso
en el inciso H, el rizado de la tensión de salida. Pues aquí lo tenemos. Dice que es 1 menos K entre todo esto por 100. Entonces, simplemente vamos a aplicar esta fórmula que tenemos ahí. A ver, aquí es el rizado. Este es el rizado. A ver, aquí creo que aquí no se me vaya a confundir. Aquí es porcentaje de rizo. Sí, lo que les di ahorita es el porcentaje de rizo. Y yo quiero el rizado. Esta parte de aquí. El rizado sería esto, la variación del voltaje en el capacitor. ¿Cómo varía este voltaje en el capacitor? Es esto, la variación que tiene. Esa variación que hay de aquí hasta acá, la vamos a calcular a partir de este parámetro que se llama delta C. Y ese parámetro delta C aparece en la fórmula para calcular el filtro. De aquí, ¿sí? Entonces, el rizado nos quedaría de esta manera. ¿Sí me entienden? Estoy aquí, voy a despejar esto, está dividiendo, pasa multiplicando acá, y esto que está multiplicando pasa dividiendo, quedaría abajo. Con esto no se me vayan a confundir lo que es el rizado y lo que es el porcentaje de rizado. El rizado se refiere a una magnitud pequeña del voltaje de salida, el voltaje en el capacitor, así como calculamos la variación de la corriente en la bobina que nos dio en amperes. Esto también nos tiene que dar un valor, pero en volts. Vamos a aplicar la fórmula, es cuestión únicamente de sustituir estos parámetros que tenemos y finalmente me sale una variación de 0.24 volts, o sea, 24 milivolts es la variación de la corriente en la bobina. Es prácticamente nada. Tenemos en la salida, perdón, es prácticamente un voltaje de CD lo que tenemos a la salida. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto. Bueno, entonces la fórmula que les había dicho, que es el rizado, se refiere a esto. Aquí lo saco para que vean de qué se trata, pero esto también se puede obtener de esta forma. O sea, el porcentaje de rizado viene siendo el rizado entre el voltaje de salida. ¿Se acuerdan cuál era el voltaje de salida? ¿Se recuerda o no recuerda? El voltaje que obtuvimos para este problema fue de 9 volts. Entonces, si yo divido esta variación de 0.24 volts entre 9 y lo multiplico por 100, me va a dar un porcentaje o un rizado en porcentaje del 0.26%. Entonces, es un valor muy pequeño. Por eso les decía que prácticamente esto, ¿verdad?, es una corriente directa. Porque también observen la frecuencia a la que está trabajando, prácticamente el interruptor, ¿verdad? A la carga me imagino que no siente cuando está encendido y apagado. No digo cuando está apagado. Bueno, ¿dudas? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Sigue el 4.3, ¿verdad? El 4.3 es el ejemplo 6.6, este de acá. Dice el convertidor reductor de la figura, ya vimos cuál era la 6.3, igual a la figura de la cual partimos para el análisis. Presenta una entrada de 50 volts y una salida de 25 volts. La frecuencia de conmutación es de 10 kHz y la potencia de salida es de 125 watts. Aquí ya nos dieron otros parámetros, ¿verdad? Nos dieron voltaje de entrada,
voltaje de salida promedio, la frecuencia de conmutación y la potencia de salida en la carga. Nos piden ahora determinar el ciclo de trabajo. Calcule el valor de la inductancia que limite la corriente pico en la bobina a 6.25. Ahora no nos dieron el valor de la bobina, sino que queremos encontrarla de tal forma que limite la corriente pico, o sea, que tengamos una corriente IL máxima de 6.25 amperes. Y hay que calcular también el valor de la capacitancia que limite el rizado de la tensión de salida a un porcentaje de 0.5%. Vamos a ver cómo quedaría este problema. Aquí lo tenemos. El voltaje de entrada 50 volts, el voltaje de salida promedio 25 volts, la frecuencia de conmutación dice que son 10 kHz, la potencia de salida, la potencia en la carga son 125 watts, IL, la corriente IL máxima, aquí ya estoy poniendo este dato, que es el que vamos a utilizar para el inciso 2, ¿verdad? El punto 2, que nos piden calcular el valor de la inductancia que limite la corriente pico en la bobina. La corriente pico en la bobina pues se refiere a la corriente máxima. Esta de aquí, que se limite a 6.25 amperes. Y el porcentaje de rizo que nos dan debe de ser de ¿cuánto? De 0.5. Entonces, primeramente vamos a calcular el ciclo de trabajo. ¿Cómo le haríamos para calcular el ciclo de trabajo? Vean las fórmulas que tenemos. Vamos a ir viendo qué fórmulas tenemos. La 4.9 no tiene nada, la 4.10 tampoco. En la 4.11 tampoco. La 4.12 tampoco. Y la 4.13, dígame, ¿será que de aquí podamos despejarlo? Pues sí, ¿verdad? Porque nos dieron el voltaje de salida promedio, el voltaje de entrada y quiero precisamente el ciclo de trabajo. Entonces, cálculo del ciclo de trabajo, dice, se sabe que VA es igual a K por BS. ¿De dónde, verdad? K es igual a ¿quién? Al cociente del voltaje promedio entre el voltaje de entrada. De tal forma que el ciclo de trabajo es, en este caso, de 0.5. Eso quiere decir que la mitad del periodo el interruptor va a estar encendido y la mitad va a estar apagado. No sé si hay alguna pregunta, duda al respecto. No, profe, ninguno. Muy bien, vamos a calcular ahora el otro valor, el valor de la inductancia que limite, ¿verdad? La corriente pico en la bobina a 6.25. Para ello, dice, primeramente se obtiene la corriente de salida en la ecuación a partir de la potencia. Aquí ahí está, sobraba eso. Fíjense bien. La potencia de salida en este caso, ¿verdad? Va a ser igual a ¿quién? A esta, bueno, a ver. La potencia de salida, acuérdense que la potencia nosotros la podemos calcular de diferentes formas, como el voltaje, ¿por quién? Por la corriente. Esa es una de ellas. La otra es voltaje al cuadrado sobre R o bien I cuadrada por R. Entonces aquí vamos a utilizar esta para calcular la corriente media de la carga. De aquí despejamos y nos queda PO sobre VA y esto nos da un valor de 5 amperes. Ahí tenemos ya la corriente promedio en la carga. Pero nosotros decíamos hace un momento que la corriente promedio en la carga es igual a ¿quién? A la corriente promedio en la bobina. ¿Sí me entienden esto o no entienden esta parte? ¿Por qué estamos diciendo esto? Que la corriente promedio de la bobina es igual a la corriente promedio de la carga.
Habíamos dicho que la corriente promedio de la fuente no era igual a la corriente promedio de la carga. ¿Por qué? Porque la fuente, cuando el interruptor se abre, queda aislado. Pero acá no, ¿verdad? La corriente que está fluyendo por aquí casi es toda la que se va a ir a la carga. Para fines prácticos se dice que es toda. Porque este capacitor, una vez que se carga, ¿sí?, es poca la corriente que va a estar consumiendo de aquí. Prácticamente toda la corriente que pasa por la bobina es la que llega a la carga. Tanto cuando el interruptor está cerrado como cuando se queda solita circulando la corriente cuando el interruptor se abre. Entonces, vamos a igualar la corriente promedio de la carga con la corriente promedio de la bobina y esto nos daría un valor de 5 amperes. Bueno, entonces ya con este dato nosotros podemos calcular, hay un detalle aquí, ¿verdad? Necesitamos calcular la variación de la corriente. ¿Por qué razón? Porque para calcular la inductancia de la bobina siempre está en términos de la variación de la corriente. Como pueden ver, por ahí tenemos unas ecuaciones. Me regreso nuevamente. Vean de dónde podríamos despejar L de aquí. De la 4,9. De aquí sí podemos despejar L, pero necesito delta I, la variación. De aquí, ¿verdad? L igual, es la misma esta ecuación. En el tiempo de apagado, de aquí también puedo despejar L, pero necesito delta I. Acá también, que es la misma. Acá, vamos a ver cuando igualamos esta otra. Si quiero despejar de aquí L, que sería esta fórmula, sería la más conveniente de aplicar aquí, ¿qué necesito? Necesito la variación de la corriente. Ya tengo BS, tengo K y tengo F. Lo único que me faltaría para encontrar L una vez que la despeje va a ser delta I. Entonces, por esa razón necesitamos la variación de la corriente en la bobina. Ahora bien, nosotros nos dieron un parámetro que es la corriente IL máxima. Vamos a aprovecharla. Y ya de aquí entonces, a partir de esta ecuación, despejamos delta I. Aquí pasamos IL restando a IL máxima. Y este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. De tal forma que la variación de la corriente en la bobina sería igual a ¿quién? 2 veces la diferencia de IL máxima menos la corriente promedio en la bobina. Esto entonces nos da un valor de 2.5 amperes. Esa es la variación que va a tener la corriente de la bobina en esta aplicación, en este circuito. O sea, lo que se va a mover de aquí a acá. Ya sé que aquí son 5 amperes y de aquí para acá se va a mover, son 2 amperes y medio, 2.5. La mitad de 2.5, ¿cuánto es? 1.25. Si a 5, que es aquí, le sumo 1.25, me da ¿cuánto? 6.25, que es el dato que nos dieron. Bueno, entonces ya tenemos la variación de la corriente en la bobina y ya con este valor, ¿verdad?, se determina precisamente el valor de la inductancia a partir de la siguiente ecuación, que nosotros ya la habíamos visto hace un momento, que era la más ideal para poder encontrar la inductancia en la bobina. Despejamos de aquí L, ¿verdad? Pasa para estar dividiendo, pasa multiplicando, y delta I queda multiplicando, pasaría dividiendo. Sustituyendo los valores de todo esto, ¿verdad?, nos sale entonces que el valor de la bobina necesario para que la corriente se comporte como lo indica el problema es de 500 por 10 a la menos 6 Henry, por 10 a la menos 6 henrios. O bien, convertimos a microhenrios, sería igual a ¿quién? A 500 microhenrios. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto que llevamos hasta ahorita. No, profe. Bueno, muy bien, entonces, pues yo creo que aquí lo vamos a dejar. Ya si Dios quiere nos vemos el día lunes. Ya continuamos con otros problemas y con el otro tema.